17 de abril de 2018, La Caja de Pandora, nuevamente realizando un reportaje desde Buenos Aires, Argentina, en la última oportunidad, en las instalaciones de TLB1, donde nos encontramos hoy también. Habíamos entrevistado a su director ejecutivo, Juan Manuel Soaje Pinto, y habíamos realizado una serie de 3 entrevistas a Adrián Salvucci. En esta oportunidad nos recibe Patricio Lons, docente, periodista orientado a temas históricos. Y la idea, Patricio, gracias por recibir a La Caja de Pandora, por supuesto. Gracias, Carlos. La idea es un planteo relacionado con la verdad y la mentira. En La Caja de Pandora tenemos un área justamente de conspiración y de enigmas y misterios. Entonces podríamos empezar diciendo que tenemos un Hollywood y un CNN como grandes paradigmas de brazos del poder que lo que buscan es distraernos, desinformarnos, mostrarnos lo malo como bueno, lo bueno como malo, predisponernos psicológicamente para que vayamos interpretando por anticipado como bueno eventos malos que van a producir a nivel planetario generalmente. Y nos encontramos con que la historia, aunque mucha gente que sienta que Hollywood y CNN son brazos del poder, quizás esta misma gente no sabe que la historia también es como un Hollywood y es como un CNN. Lamentablemente lo vemos permanentemente a través de los libros, a través de los textos de la historia oficial. Entonces tenemos que también, lamentablemente, la historia oficial nos quiere distraer, desinformar, mostrarnos lo malo como bueno, lo bueno como malo, con foco en el pasado, predisponernos a interpretar mal hechos del presente que están pasando, hechos del futuro que van a pasar. Entonces, Patricio, la idea es, ahora que está este famoso independentismo catalán, el independentismo de las naciones sudamericanas del siglo XIX, de la corona española, ¿fue real? ¿Fue mentira? Bien, mira, hace poco estuvo aquí el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y el cuerpo de graneros a caballo, que es la Guardia Presidencial, lo recibe, hace una ceremonia de honor, donde se lleva la bandera argentina y luego se llevan banderolas españolas y argentinas, que se hace con la recepción de todo jefe de Estado que viene. O sea, los graneros han desfilado con banderolas francesas, alemanas y otros países. La bandera es como una bandera corta. Claro. Bien. Y hubo acá algún periodista y algún historiador con problemas de entendimiento que dijeron: qué horror que hubiese dicho José de San Martín. Bueno, creo que no hubiese dicho nada. Porque ahí tenés unos errores que vemos en nuestra historia. Primero, porque se hace con todos los estados. Segundo, si hoy Angela Merkel visita Rusia, la Guardia de Honor rusa la va a recibir con banderolas alemanas. Y viceversa, si Putin visita Alemania. Y los alemanes y los rusos sí que se dieron fuertes. Sí, bien, digamos, su conflicto implicó millones de muertos. Ha pasado la historia y no hace tanto, todavía hay sobrevivientes de aquel momento, y hoy son naciones que tratan de construir algún tipo de relación productiva. Bien, ¿qué nos pasó a nosotros? Acá hay un error, que ese yo lo veo en los argentinos que tienen pocas generaciones de argentinos, que han comprado lo que ellos y sus padres y abuelos han leído en la historia oficial. Acá no hubo una guerra entre España y Argentina, eso es un absurdo. Acá hubo, ante la invasión napoleónica, la intención de algunos pueblos de América de rescatar la España en América en contra del liberalismo que ellos veían en España. Disfrazado de eso, obviamente los ingleses actuaron para que otros convirtiesen ese desagrado por la invasión napoleónica a España, esa resistencia contra Napoleón, lo convirtiesen en una guerra de secesión. Entonces, de las administraciones locales y reinales contra la madre patria. Eran provincias que se separaban, por lo tanto, vos para independizarte tuviste que existir antes, entonces podés decir que te independizaste de un estado opresor. Pero acá no es que hubo una Bulgaria, Rumania o Hungría que se independizaron del poder soviético después de la caída del muro de Berlín. No, no fue así.
¿Por qué? Porque las tierras, los estados americanos no existían antes de España. Acá, cuando llega a España, había tribus en distintos grados de salvajismo. El imperio inca y el imperio azteca no eran ancestrales, eran imperios que no tenían más de un siglo o 2 siglos y que venían sometiendo a centenares o miles de tribus más pequeñas y débiles a su alrededor. Si esos imperios que se dedicaban a sacrificios humanos y al canibalismo de esas otras tribus hubiesen tenido mucho más tiempo, no habría quedado nadie. Es más, algunos demógrafos calculan que si España hubiese tardado un siglo más, aquí se habrían encontrado prácticamente con un continente vacío. Porque el nivel de sacrificios humanos era tan alto que ya había tribus con la pirámide de población totalmente invertida y donde los varones mayores tenían 16 años porque los más grandes habían muerto en combate para salvar a sus familias. Entonces, acá no había un estado preexistente, es decir, Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bolivia no existían antes de que España llegase a América. Esa es la realidad. Y por otra parte, los mismos revolucionarios no planteaban una guerra contra España, planteaban que lo de ellos era una rebelión, nada más que contra el poder liberal que veían en España. Por supuesto que una vez derrotado Napoleón, una vez repuesto el rey, se sacaban la careta y la guerra sí fue contra España. Pero así todo, hay situaciones muy confusas. Vos tenés, por ejemplo, en 1812. Manuel Belgrano crea la bandera argentina, pero la crea con los colores de Carlos III, de la Orden de Carlos III, que eran los colores de Inmaculada Concepción. ¿Y por qué los crea con esos colores? Porque ¿cómo convencía a él, al pueblo del Río de la Plata, de cambiar la bandera? Yo pregunto, si hoy una provincia argentina entra en un estado de secesión por instigación británica, supongamos en alguna provincia de la Patagonia, algunas tribus indígenas apoyados por Gran Bretaña hacen una separación. Muchos argentinos patagónicos no van a querer saber nada de un nuevo estado y tampoco van a querer saber nada de que le cambien la bandera. Y si le cambian la bandera, le van a hacer una bandera parecida a la bandera argentina, tal vez con el azul un poco más oscuro, o le van a poner los gorros federales, como era en la época de la Confederación, para decir, no, nosotros seríamos los verdaderos argentinos. Bien. La realidad concreta es que él crea una bandera con los colores de la Orden de Carlos III, que son los colores de Inmaculada Concepción. Y en 1812. En 1814 viaja a España a pedirle perdón al rey. La bandera la había guardado y ya llega otro modelo de bandera y le pide a ver si podemos traer al infante Carlos María Isidro para que viniese a reinar estas tierras con una bandera donde se restauraba la tradición española y con algo de tradición americana. No se dio esa circunstancia y terminamos luego los distintos pueblos de América balcanizándonos. Pero sin embargo, la bandera imperial española, que son las aspas de Borgoña, sigue siendo bandera oficial. Entonces, cuando acá algunos pseudohistoriadores y pseudoperiodistas se ofenden porque dicen qué horror, ¿cómo van a desfilar los granaderos con la bandera española cuando estuvimos en guerra contra España? Primero, no estuvimos en guerra contra España, y segundo, el ejército argentino, el regimiento número 1 Infantería de Patricios, y hubo veteranos del regimiento que incluso pelearon en la guerra de Malvinas en 1982, que portan, su abanderado porta las aspas de Borgoña, que es la bandera imperial. Por eso, esa bandera incluso fue refrendada por decreto presidencial durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1985. Pero ¿le podemos explicar al público, especialmente al público español de la Caja de Pandora, qué son los granaderos? Los granaderos es la Guardia Presidencial, es un regimiento histórico fundado por José de San Martín en la Guerra de Independencia de América, que más llamada Guerra de Independencia, fue en realidad una guerra de secesión, de separación, con un grupo de provincias que siempre formaron parte de España y se quieren fragmentar. Ahí no hay independencia, hay separación, hay secesión. Acá lo que hubo fue una secesión. Y en América, las más llamadas guerras de independencia fueron una gran guerra civil española en América. Y en esto coinciden historiadores en todo el arco ideológico. O sea, con este análisis ustedes van a encontrar historiadores americanos de izquierda, liberales, conservadores, nacionalistas, católicos, así que no es un tema de una facción política. Todos coinciden en que lo que hubo acá fue una gran guerra civil española en América. Eso fue realmente lo que ocurrió. Por eso, luego se cambia la historia y nuestra historia nos hacen creer que nosotros nos tuvimos que liberar del yugo español.
me acuerdo de un personaje en una película de espionaje decía: la historia puede ser como una gran operación de contrainteligencia, donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Por supuesto que no pudieron borrar todo. Por ejemplo, el heroísmo de Santiago de Liniers en las invasiones inglesas, que luego el pueblo lo elige como virrey. La grandeza de muchísimos virreyes. Bueno, luego de la guerra de Malvinas sí, hay un corte en la educación y empiezan a borrar todo eso. ¿Por qué lo borran? Porque en la guerra de Malvinas, nosotros, aún con una historia adulterada, aprendíamos la grandeza de España en América. Y se ve que en plena guerra de Malvinas todas las naciones hispánicas quieren venir a nuestra ayuda. Entonces, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana ofrecen regimientos completos. Cuba, Venezuela y Perú ofrecen sus fuerzas armadas completas. Bolivia, Paraguay, incluso Uruguay y otros países hubo decenas de miles de voluntarios. Hubo miles de voluntarios brasileños. Pero además hubo miles de voluntarios en España, tanto civiles como militares. Había militares españoles que querían venir a pelear junto a nosotros. Bueno, lamentablemente eso no se dio. Entonces, hubo otros países que no podían ofrecernos ayuda, el caso de Panamá, pero hicieron boicots, juntaron dinero para enviarnos. En fin, cada uno hizo lo que pudo. Otros nos apoyaron con su voto en Naciones Unidas, pero Perú nos envió un escuadrón de cazas Mirage. Entonces ahí se vio que había una identidad común. O sea, en realidad somos 700 millones de compatriotas, y si contamos al mundo lusitano, porque el portugués es un español con diferencias. Camões, el gran escritor portugués, decía: hay españoles andaluces, catalanes y portugueses, pero españoles somos todos. Incluso cuando los reyes de España empiezan a llamarse reyes de España, los reyes de Portugal dicen: no, no pueden llamarse reyes de España, porque españoles somos todos, inclusive los de Portugal. Entonces ahí se vio que había una unidad. Así podemos hablar de 700 o 900 millones de compatriotas. Porque incluso en las Filipinas, donde se hizo una gran ingeniería social para destruirles el español, todavía el tagalo o el chabacano guardan muchos elementos de la lengua castellana. Y todavía quedan filipinos que hablan el español. Y además, porque el español en realidad nace como lengua castellana. Antonio de Nebrija, en 1492, presenta la gramática de la lengua castellana. Se lo presenta a Isabel de Castilla y le pregunta a Isabel: ¿y esto para qué sirve? Y él le dice: esta es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Claro, porque el imperio camina con la lengua. Y además, porque gracias a la gramática de Nebrija, los distintos sacerdotes pudieron crear gramáticas aborígenes en toda América y salvar las lenguas aborígenes. Y estas lenguas aborígenes, como las lenguas aborígenes filipinas, es decir, las Indias orientales y occidentales, le aportaron palabras al castellano y lo convierten en español, lo convierten en universal. Es decir, el español es una lengua castellana que, con el aporte de los distintos pueblos de los distintos reinos de ultramar, lo convierten en español. Entonces, España acá no fue una nación saqueadora. De hecho, los reyes de España no tenían tanto poder acá en América como se cree. El poder estaba manejado por las administraciones locales, que buena parte estaban dirigidas por criollos. Esa es la realidad. Si podemos, en realidad le digamos una explicación a la gente que era un virrey, y ahora también por ahí si le agregamos que era un virrey, que es un criollo. Bueno, los virreinatos eran las formas administrativas que había en América, pero que también había en España. Galicia fue virreinato, Navarra fue virreinato, y los criollos eran los españoles nacidos en América, a veces que eran de pura sangre española y a veces tenían mestizaje con indios o con negros o con mulatos. Pero esa era la burguesía criolla la que se va adueñando del poder. Entonces, yo te diría que al principio del siglo XVIII las Españas americanas estaban prácticamente emancipadas. Lo que pasa es que buena parte de esa burguesía quería comercializar con Gran Bretaña haciendo contrabando, y en realidad a nosotros nos convenía el proteccionismo, porque en aquel momento nos permitía el desarrollo de numerosas industrias locales, se protegía el comercio y se lograba una economía muy complementaria. Es decir, quien producía carnes en el Río de la Plata, ya sea Buenos Aires o provincia de Montevideo, complementaba su economía con la yerba del Paraguay y con la minería del Alto Perú. En el Alto Perú, hoy Bolivia, se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, el real de a 8. Se acuñaba en el Potosí,
del Alto Perú, hoy Bolivia, y en San Luis de Potosí, en Nueva España, hoy México. Eran los dos lugares donde existían las secas, es decir, las impresiones. Hoy le diríamos Casa de la Moneda, pero bueno, no era papel moneda, era moneda en plata o en oro. Entonces, y luego los bienes se complementaban con el puerto del Callao en Perú, y de ahí llegaban hasta Monterrey, Nueva España y México, y de ahí se armaba el galeón de Manila que llegaba a Filipinas, y de Filipinas se comercializaba con China, con Japón y con la India. Encima era tal el beneficio de esta economía complementaria que se podían aprovechar situaciones particulares. Por ejemplo, los chinos y los japoneses querían comercializar entre ellos, pero los gobiernos lo tenían prohibido. Entonces los comerciantes de China y Japón comerciaban entre ellos pasando por Filipinas, con lo cual le quedaba un beneficio a todo lo que conformamos nosotros como gran corona española. Hasta el Río de la Plata llegaban esos beneficios. Pero además eran naciones que necesitaban una moneda fuerte y que no querían que se introdujese la libre esterlina inglesa. Entonces, la moneda española, el real de 8, circulaba como una moneda libre, por ejemplo, dentro de China. Y según algunos estudiosos, fue base del yuan chino, del won coreano, del yen japonés. Muchos años más tarde es la base de confianza para el dólar norteamericano. Pues ustedes van a ver que el símbolo peso y el símbolo dólar es una S con 2 barras. La S es Spain y las 2 barras son las columnas de Hércules de Fernando el Católico. Entonces fíjense que ese símbolo de 2 barras continúa hasta en el Bitcoin y hasta en el euro. Están esas 2 pequeñas barras como símbolo, ¿no? Ahora las ponen horizontal y más, pero es un recuerdo de aquel momento. Y la moneda, el real de 8, que nos unificaba y nos permitía comercializar de igual a igual de Buenos Aires hasta México. Y de México hasta Filipinas, de Filipinas hasta China y de China hasta Madrid. Nos permitía ser el árbitro de la economía mundial. Bueno, todo eso se pierde. Pero además esa moneda era tan fuerte que aún después de la independencia siguió circulando. Y en China, en México se acuñó por última vez en 1901-1902. En China siguió circulando hasta 1948 con la larga marcha de Mao Zedong. Y la partición en octavos se sigue utilizando en la bolsa de Wall Street en Nueva York hasta creo que 1999 o 2001, por ahí, donde pasaron a décimos. O sea, fíjense hasta qué momento todavía este modelo de moneda había dejado un símbolo, todavía quedaban resabios de eso. Y por eso aún las columnas de Hércules figuran dentro de la simbología para señalar al dólar y para señalar a las monedas electrónicas. Entonces esta moneda española fue a nivel real el dólar del siglo XIX. Exactamente, no, entre el siglo XVI y principios del XIX fue la primera moneda global y de alguna manera sobrevivió todo el siglo XIX y en China siguió circulando hasta mediados del siglo XX. Así que cuando ya las naciones americanas se habían separado. Por eso, acá no podemos hablar de independencia, podemos hablar de secesión. Y está muy bien que los granaderos, la Guardia Presidencial del presidente argentino, lleven la banderola, no es la bandera, la banderola, que son como bandera de ceremonia, la bandera española. Porque el ejército argentino sigue usando la bandera del Imperio Español. Bandera que también es bandera oficial en Chiloé, en Chile, en el departamento de Chuquisaca, en Bolivia, donde uno va a ver nativos bolivianos de sangre posiblemente aymara, portando esa bandera, y es bandera oficial de los estados de Alabama y de la Florida en Estados Unidos. Entonces, es una bandera que nos llena de orgullo, porque con esa bandera, en el caso nuestro de los argentinos, cuando éramos parte del virreinato del Río de la Plata y parte del virreinato del Perú, hemos derrotado a los ingleses, hemos derrotado a los franceses, hemos derrotado a dinamarqueses, hemos derrotado a holandeses, sobre todo en la costa del Pacífico. Entonces, son muchos triunfos con esa bandera. Por eso, no crean que los pueblos de América estaban deseosos de independizarse, porque no era así. Y mucho menos estaban deseosos de cambiar la bandera. Por eso San Martín, cuando propone en Perú hacer una bandera peruana e invita a los artistas peruanos a que se presenten para el diseño, ninguno se presenta. No hay músico que se presente para crear el himno peruano. Pero punto tal, miren, hay algo que llama la atención. El compositor de la música del himno argentino, Blas Parera,
era un español nacido en Cataluña. Y él por 1820, 10 años después de la Revolución de Mayo, se vuelve a España. No quiso ser argentino, porque ya veía el desastre que se avecinaba. Un siglo XIX lleno de guerras civiles en América. ¿Qué hubiese pasado de no habernos separado? Posiblemente habríamos podido ayudar a España a evitar las guerras civiles en la misma madre patria. Hubiésemos mantenido unida nuestra identidad, nuestra moneda y nuestras riquezas. Y eso hubiese sido importante. Hubiese sido importante para nuestra identidad y para sobrevivir como naciones. Seríamos fuertes, seríamos relevantes en el mundo actual y México no habría perdido el 80% de su territorio, es decir, lo que perdió México lo perdimos nosotros, porque México llegaba hasta el río Mississippi y de ahí hasta el estado de Oregon y todo el sur de Estados Unidos. Estados Unidos sería un país más chico, serían las 13 colonias, tal vez un poquito más extendidas, pero no pasarían del río Mississippi. Eso significa que posiblemente no hubiesen podido tener intervención en los conflictos europeos y las dos guerras mundiales difícilmente se hubiesen producido. Tampoco hubiese salido el aporte de Wall Street a Lenin para hacer la revolución comunista. Es decir, el mundo sería distinto. Entonces, y nosotros seríamos pueblos más ricos. De hecho, contaba Alexander von Humboldt, esta suerte de ¿cómo se llamaba el navegante veneciano que llega a China? Marco Polo. Marco Polo. Era una suerte de Marco Polo alemán que, visitando todo el mundo hispánico, hasta Filipinas, recorre Asia, era un hombre que no tenía simpatía por el mundo español, además era luterano, y él decía, sin embargo, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Entonces, ¿y cuál era la diferencia entre el mundo hispánico y el mundo protestante? En el mundo protestante vale más el tener que el ser. Por eso en realidad hay un error cuando dicen, bueno, pero hoy las naciones protestantes son más ricas. Sí y no. Porque cuando Lutero quiebra la unidad europea, los habitantes de las naciones protestantizadas se convierten en siervos de la gleba. Bajan a un nivel social que hacía siglos que había desaparecido. Su nivel económico se empobrece. Entonces, en cambio, en los pueblos hispánicos la moneda y la economía tenía fuertes límites morales, puestos por la moral católica. Incluso los malos o los especuladores no podían escapar a esa moral, porque la misma sociedad se los exigía. Entonces, por eso dice Alexander Humboldt que los trabajadores de Nueva España, desde México, ganaban 4 veces más que sus equivalentes europeos. Es decir, un minero o un granjero mexicano ganaba 4 veces más que un minero o un granjero alemán, francés o inglés. Ni que hablar de un ruso, que ya directamente eran cierros absolutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué tuvimos después? Y un empobrecimiento permanente. Piense que la economía peruana, con la independencia, se redujo a la 15ª parte. Si otro está viendo un español, supongo un español que gana un buen salario, 15.000 euros por mes, ¿no? Buen salario debe ser en España. Y al mes, y gasta de acuerdo a eso, tiene una hipoteca de acuerdo a eso, el auto que se ha comprado y el seguro que paga de acuerdo a eso, el colegio privado que manda a sus hijos de acuerdo a eso, y las vacaciones que se toman de acuerdo a eso. Y al mes siguiente le bajan de 15.000 a 1.000 euros. Pero la boleta de la hipoteca le sigue llegando, la del auto tan caro le sigue llegando, la del colegio privado le sigue llegando, ¿y qué hace? Y bueno, evidentemente ahí las personas quiebran hasta su moral, ¿cierto?, para poder sobrevivir. Y las naciones americanas quebraron hasta su moral y sus principios. Entonces, hay que aclarar también que los ejércitos realistas estaban formados por voluntarios, y los voluntarios no eran peninsulares, eran criollos, eran indios, eran negros, que se sentían absolutamente españoles. Había generales que eran de raza india, Antonio Huanchaca, Agustín Agualongo, eran caciques, ilustrados, no crean que vivían como lo puede mostrar una película norteamericana, ¿no? Eran personas que posiblemente hablaban más de un idioma, eran educados, pero que vivían con su gente, con su comunidad. Y esos pueblos se levantaron en armas contra los ejércitos revolucionarios. Ahora, si vemos parte del Estado Mayor de San Martín, era inglés. Sus espías eran ingleses.
la flota que lo lleva de Chile a Perú, donde nadie estaba pidiendo la independencia, era la flota del almirante Cochrane, el almirante inglés. Pero el ejército de Bolívar estuvo formado por la Legión Británica, que eran 5.500 mercenarios ingleses, y luego otros 2.000 marinos, espías, comerciantes ingleses que llevaban y traían armamento, pero en total recibió una ayuda de unos 7.500 británicos. ¿Y qué le ofreció a cambio? Bueno, toda la minería peruana, riquezas de Colombia. Le ofrece a Nicaragua para que hagan un canal, siglos después se hizo en el canal de Panamá, ¿no es cierto? Pero y decía, yo lucho por la libertad de comercio británica. Y Bolívar, por ejemplo, tiene una frase terrible, dice, qué mala que es España, que no me deja tener esclavos, como si eso fuese un acto moral, ¿no es cierto?, por parte de él, y como si fuese un acto inmoral por parte de España. España sí tenía choques con buena parte de la burguesía. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en Colombia, que se llama La República de los Cuñados, que creo que se puede encontrar en YouTube, donde académicos de Colombia explican cómo en algún momento parte del gobierno de Santa Fe y Bogotá estaba formado eran 5 familias que se repartían el poder. Y eran los hijos varones y los hijos políticos, los cuñados. Y como estaban emparentados entre sí, manejaban el comercio del tabaco, naipes y tabaco era uno, el puerto, la administración pública, tenían todos los resortes del poder y todos los resortes económicos, lo cual había generado una gran corrupción. España, cuando hace la reforma borbónica, dijo, bueno, esto es inmoral y esto es corrupción, esto se perjudica al pueblo, se interviene, y se hace una reforma ahí y se mandan funcionarios españoles profesionales que habían pasado por una escuela de administración. Bueno, la queja, qué tirana que es España, qué mala que es España. Sin embargo, el pueblo está agradecido, porque entonces la riqueza que producía la gran, Nueva Granada, que era Colombia, parte de Venezuela y parte de lo que es Ecuador y Panamá, la riqueza volvía de vuelta al pueblo americano. Pero además, España era una limitante también en el tema del tráfico de esclavos. España se negaba a la esclavitud. Lo que pasa es que la tuvo que aceptar por la guerra del asiento con Gran Bretaña, fue una imposición, pero lo que hizo fue poner límites. Por ejemplo, el esclavo podía quejarse si el amo era violento. Segundo, tenía que recibir una compensación. Tercero, podía comprar su libertad, muchos lo hacían. Y si compraban, otros compraban el cambio de amo. Entonces buscaban los esclavos algún sacerdote amigo para que supuestamente lo comprara, para irse a ir con el sacerdote, con lo cual se convertían en hombres libertos, o sea, eran hombres negros libertos, hombres libres. Porque lo que pasa es que se quedan con el sacerdote porque tenían casa, tenían comida, tenían trabajo, podían acceder a la vivienda, al casamiento, podían llegar al matrimonio, los sacerdotes cuidaban que conociese una mujer de su condición, con la cual podían ser felices, cuidar de su educación, cuidar de su educación espiritual, ¿cierto? Entonces yo te encontrabas con hombres de raza negra que sabían leer y escribir y que entendían la teología, conocían su catecismo y que eran hombres ya felices. Pero incluso se podía acceder a la libertad. Había provincias donde, por ejemplo, de la población negra, el 75% ya eran libres. Pero hubo un caso curioso en Caracas. Hubo 2 mujeres que por méritos podían acceder al título de doña. ¿Qué era importante? Implicaba una serie de beneficios sociales, disminución impositiva, un reconocimiento social distinto, acceso a otro tipo de prerrogativas, y sus méritos lo merecían, ¿cierto? Hacen el trámite y el rey está dispuesto a otorgárselo, pero la administración de Caracas se lo quería negar. Entonces pregunta el rey, manda una requisitoria cuál era el motivo por el cual quería negárselo. ¿Había un problema moral? ¿Había alguna inconsistencia en el pedido? Y dice, no, majestad, lo que pasa es que son negras. Entonces, como hay muchos negros, en la medida que se les dé derecho, se nos van a soliviantar y se nos van a poner contra nosotros. Lo cual es un error, porque en realidad la persona, cuanto más se eleva culturalmente, y materialmente, y espiritualmente, ya no vive con un resentimiento. Claro. Trata de justamente emparejarse con lo mejor.
Fue tal la indignación del rey, viendo la oposición que hacía la burguesía criolla a esta demanda, que mandó nunca hacer una orden terminante, un documento donde dice: yo declaro que fulana de tal y mengana de tal sean blancas aunque sean negras. Firmado yo el rey, como firman históricamente los reyes de España, de Fernando de Aragón hasta el actual Felipe VI, ¿no es cierto? Yo el rey. Entonces se acabó la discusión. Dijo: si es el tema, pues yo digo que son blancas, y se acabó. Entonces, por eso vemos que curiosamente los pueblos americanos se plegaban. ¿Por qué? Porque era la pertenencia a una misma civilización. Es decir, no era solamente un beneficio económico del tener la moneda más poderosa del mundo. No era el beneficio de ser poderosos y que ante cualquier ataque, sobre todo británico, ¿no es cierto? Porque, digamos, los daneses alguna vez intentaron invadir Buenos Aires, fueron repelidos, los franceses fueron repelidos, los holandeses intentaron un poquito más. Los rusos tuvieron algún choque con los españoles allá al norte de California, o Oregon, o ya en realidad cerca de la frontera de lo que es Canadá. Pero esas fueron cosas mucho más limitadas. El gran enemigo era Gran Bretaña. Y bueno, Gran Bretaña sí intentaba 1, 10, 20, 30, son decenas de veces las invasiones inglesas. Acá en la Argentina, por ejemplo, nos enseñan las invasiones inglesas en 1806 y 1807, pero luego muchísimas más que nos enseñan, tanto en el Río de la Plata como en todo lo que eran las Españas americanas. Cada triunfo contra los ingleses en algún lugar de América se festejaba en toda América. Es decir, cuando Nicaragua rechaza por 1760 y 1780 2 invasiones británicas, fue motivo de festejo en toda América. En 1741, la gran batalla de Cartagena de Indias, donde Blas de Lezo, aquel hombre que le faltaba un ojo, un brazo y una pierna, que en vez de ser un medio hombre era un doble hombre, con 3.000 voluntarios, entre los cuales había indios flecheros, hombres de a pie que se ofrecieron a manejar armas y algún grupo de soldados, enfrentó a unos 27.000 ingleses, ¿no? 23.000 infantes y 4.000 marinos, con una flota de 180 buques que traían los ingleses. La flota más grande hasta la que luego fue el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Ese asedio duró su tiempo y Blas de Lezo, con una fuerza 9 u 8 veces inferior a la británica, los derrota. Terrible fue la indignación británica. Dicen que el almirante inglés, el almirante Vernon, le grita: maldito seas Lezo. Según cuenta la historia, dicen que Lezo le contesta: en América le rezamos a Jesucristo. Y alguien dice: y hablaremos siempre en español, ¿cierto? Entonces, en América se habla español y le rezamos a Jesucristo. Esa fue un poco la historia. Ahora, ese triunfo fue un triunfo, digamos, festejado por todos. Intentos también en la costa peruana también los hubo, en la costa ecuatoriana también los hubo, y fueron todas victorias de las armas españolas. Es decir, los ingleses nos vencen a los pueblos hispánicos o vencen a la misma España en el cine. Sí, en el cine ellos pueden inventar alguna cosa, pero en la realidad no lo pueden hacer. Hoy cada vez pueden mentir menos, porque la información está muy disponible. Hay una serie que me llama la atención, Black Sails, que ocurre en el Caribe por el siglo XVI, y todavía se muestra cómo los piratas ingleses ven el poder español en el Caribe, ¿no es cierto? Y cuando aparece una fragata española, tiemblan. Ahora, esa civilización común, ¿qué era la hispanidad? En realidad, la hispanidad es el transporte de la cristiandad, de la magna cristiandad europea, que se corta con Lutero, a una cristiandad algo menor, pero que se expande a todo un nuevo continente. Esa cristiandad incluso que es la que produce, por ejemplo, los choques en Países Bajos, Flandes. Algunos dicen: porque los holandeses también lucharon por su independencia de España. No es así. Las tropas españolas, creo que eran del duque de Alba, están básicamente formadas por voluntarios de Países Bajos. En cambio, las tropas de los líderes separatistas eran mercenarios alemanes o franceses. Los franceses por sus celos con España, ¿no? Porque los franceses decían: parece que el mundo está destinado a ser dominado por España. Si no lo logran es porque los españoles son pocos, pero si no, van a dominar el mundo.
Recuerden que hasta Australia fue descubierta por un adelantado, el capitán Fernández. Entonces, y si se fijan, en esa relación de fuerzas, el pueblo católico holandés y el pueblo de Flandes, lo que es Bélgica, luchaban por mantenerse unidos con España. Bueno, en el fondo esa guerra duró muchísimo tiempo, la guerra de los 80 años termina retirándose, pero luego los holandeses protestantes que se hacen con el poder terminan siendo sometidores, esclavizadores del pueblo católico, tanto de lo que es Holanda como de lo que es Bélgica. A punto tal que eso lo aprovechan los ingleses y en 1830 provocan la separación del sur, creándose el Reino de Bélgica, ¿no? Poniéndose con la corona de un coburgo que termina, digamos, siendo un hombre que era aliado, de hecho, de Gran Bretaña. En esa separación de los Países Bajos incluso tiene participación José de San Martín, el hombre que viene desde Londres y que, digamos, lleva a cabo una obra, según algunos historiadores, emancipadora, según otros, una obra balcanizadora. Pero lo concreto es que América se separa y se debilita. Nosotros en 2 siglos, las 20 naciones españolas, hemos sido irrelevantes. Pero además hay un absurdo. Yo siempre digo, supongamos que tomamos un siberiano, que vive en la estepa siberiana, que nunca escuchó hablar de América, ¿no? Vivía en un bosque, echando leña. Un día lo bajamos en las costas de Punta del Este, hoy República Oriental del Uruguay. Y dice, qué lindo que está acá. Y dice, ¿y qué idioma hablan acá? El español. ¿Esto es España? No, no es España, es Uruguay. Qué raro. Así. ¿Y qué religión tienen? La Iglesia, la religión católica. Bueno, parecían los ortodoxos nosotros. Y ese río acá, el río de la Plata, el río más ancho del mundo. Y después, ¿qué haga? Ese es otro país, que se llama ¿cómo? ¿Qué idioma hablan ahí? Español. Eso es español. No, eso es Argentina. ¿Y qué religión hay ahí? Católicos romanos. Qué raro. Sigue caminando, llega a la cordillera de los Andes y dice, ¿y esto? Y las montañas más altas de América. Y del otro lado continúa, no, es otro país. ¿Y en ese país qué idioma hablan? El español. Eso sí es español. No, tampoco, eso es Chile. ¿Y la religión es distinta? ¿Serán budistas? No, son católicos romanos. Qué raro. Y si empieza a caminar y llega hasta el norte, llega hasta México y ve la misma lengua, la misma religión y que somos 20 países separados. Yo creo que este pobre siberiano nos va a mirar a nosotros y dice, pero ustedes sufren algún problema de demencia, senil, son oligofrénicos, ¿qué les pasa en la cabeza? ¿Cómo son 20 países distintos? Nosotros no tenemos 20 Rusias distintas, de Vladivostok, los Urales, llegamos a Moscú y hasta el límite con Polonia hablamos el mismo idioma. Casi todo el pueblo ruso es la misma religión ortodoxa, no ven diferencia. ¿O será el famoso tema de dividir para reinar? Exactamente. Y fíjate que Rusia tiene 13 usos horarios, así que cuando en una punta de Rusia son las 11 de la mañana, en el otro son las 12 de la noche. Nosotros creo que tenemos 3 usos horarios, no sé si 4, entre el extremo que puede ser Uruguay y el extremo oriental que puede ser la costa de México. Creo que no hay más de 4 horas de diferencia. Con el mismo idioma, la misma religión dominante, la misma historia. O sea, nosotros tuvimos 3 siglos de construcción pacífica. Algunos dicen, bueno, pero vienen con el tema del indigenismo y los indios que murieron. Vamos a aclarar un poquitito eso. Cuando Colón llega al Nuevo Mundo, encuentra tribus donde, por ejemplo, el 90% eran mujeres y un 10% hombres, lo cual le llama la atención, porque en la naturaleza compensa, y siempre nace más o menos la misma cantidad de hombres que mujeres. Entonces pregunta a qué se debía, y era que los varones habían muerto defendiendo a los taínos del ataque de los indios caribes, que eran caníbales. Entonces yo creo que si un hombre tiene que defender a su esposa y a sus hijos para evitar que se los coman, y va a luchar como gato panza arriba, y si lo ataca un ejército más belicoso, es probable que muera tratando de defender a su familia, lo cual sería lógico y natural. Entonces muchos pueblos le empiezan a pedir ayuda a los españoles. Obviamente que cuando se tuvieron que defender de los indios que eran caníbales, y bueno, los españoles que sabían combatir mejor, evidentemente habrán hecho castigos ejemplarizadores hasta que los dominaron. Pero eso es lógico. ¿Cómo se entiende uno con una persona que es caníbal, que él cree que su dieta está basada en comerme a mí? Bueno, obviamente me voy a defender. Y si yo soy el mejor militar, y tal vez arrase con ellos. Y después Hernán Cortés,
Hay otro mito ahí con el Imperio Azteca. El Imperio Azteca era un imperio sanguinario, que tenía pueblos sometidos, que los capturaban para sacrificios humanos y para canibalismo. Yo no soy muy afecto a apelar al cine, pero hay una película que sí recomiendo que es Apocalipto, de Mel Gibson, donde muestran esos sacrificios, y esa es una película bastante real en cuanto a su enfoque histórico. Entonces, evidentemente, cuando los distintos pueblos de América conocen a Hernán Cortés y ven que ese hombre, que no tenía un ejército muy poderoso, que venía con 400 hombres, dice, bueno, tenían armas de fuego. El arcabuz es un arma que se calcula que en el tiempo que tarda un arcabuz en tirar 2 disparos, un indio puede lanzar 6 flechas. Además te agarraba la humedad, la pólvora, y el arcabuz te salía de garrote. Tuvo un primer impacto psicológico, pero no mucho más que eso. Esos pueblos le pidieron a Hernán Cortés que los organice para defenderse y acabar con el Imperio Azteca. Entonces, Hernán Cortés logra organizar a 40.000 indios que se enfrentan al ejército azteca, que eran de 40.000 hombres también. Calculen que el ejército azteca era un ejército muy organizado para su época. Esto era lo que había logrado hacer Hernán Cortés, era medio voluntariado de la cosa. Sin embargo, bueno, fue más inteligente y lograron dominarlos. Tuvieron derrotas, la batalla de Otumba, la Noche Triste. Sin embargo, terminaron derrocando al Imperio Azteca. Luego los aztecas es curioso, porque ellos hacían sacrificios humanos por una errada comprensión teológica. Cuando empieza a comprender el catolicismo, que el catolicismo muestra un sacrificio, pero es un sacrificio incruento en la Eucaristía. Que eso les llama un poco la atención la idea de sacrificar a Dios, pero veían que era incruento y luego se produce el milagro de la Virgen de Guadalupe y ahí viene la conversión. Tal es así que la casa imperial de los Moctezuma se emparenta enseguida con Hernán Cortés. Y además cuando hablan de los encomenderos que explotaban indios, los mayores encomenderos eran aztecas. La encomendera más poderosa de América era justamente Isabel de Moctezuma. Y los españoles tenían que ir convenciendo lentamente que había que acabar con la esclavitud. Una suerte de compañía de esclavos. Exactamente, entonces tenías un sistema que era la mita, el yanaconajo y las encomiendas. Pero España no vino con un gran ejército, tenía que ir convenciendo de a poco a los indios de dejar eso, y tenía que irlos cristianizando de a poco para salir de los ritos de sacrificios humanos, del canibalismo y de la esclavitud y la opresión de otras tribus, por parte de las tribus dominantes, a una sociedad cristiana, que llevó su tiempo. Sin embargo, a los 60 años de haber llegado a Colón ya teníamos universidades, ya tenías indios que eran universitarios. Pero con respecto a este tema hay varias cuestiones curiosas. Una es que hay un informe de mediados del siglo XVI dirigido a Carlos V, escrito por un indio que ya era abogado, en perfecto castellano del siglo XVI, donde le explica todos los abusos que se habían cometido en América. Sobre eso, Carlos V decide frenar la conquista y ver qué pasa. Entonces se llama La Controversia de Valladolid, donde la Iglesia analiza todo lo que había pasado y descubre que sí, que había abusos por parte de algunos encomenderos. Y esta cuestión autocrítica, algunos encomenderos españoles. Claro. Sobre los indígenas lentamente se iban cambiando. Claro, perdón, y esta cuestión autocrítica, de famosa cuestión autocrítica de Montesinos y las casas, sí. ¿Es posterior a esta autocrítica de Carlos V? No. Digamos, Carlos V llama a la controversia de Valladolid, donde participan justamente de las casas y Montesinos. Claro. Y por supuesto hay informes falsos también, había algunos encomenderos muy picados, decían que ellos no tenían seres humanos de esclavos, que eran bípedos. Sí, le explicamos a la gente que en la historia oficial bien se estudia un tema real, que fue que 2 sacerdotes, si no me equivoco los 2, sí, Montesinos y de las Casas, sacerdotes españoles que ocuparon tierras americanas en la época de la conquista española, denunciaron a través de libros excesos y abusos de los propios españoles en las tierras americanas. Pero después se descubre que buena parte de los abusos no eran de españoles, sino que eran de indígenas que también eran encomenderos, porque una vez que los nativos de América se suman al imperio, se suman como iguales, entonces desarrollan el mismo modelo económico, se pasa de una economía de trueque a una economía desarrollada, a una economía con Asia,
aprenden a navegar, aprenden a comerciar, aprenden matemáticas, aprenden economía y se desarrolla ya una sociedad distinta. El trueque precolombino era muy limitado. Una piedra de obsidiana por piedras de jade, por ejemplo, eso tenía una mínima utilidad. Entonces había pueblos que vivían en el Neolítico, en la Edad de Piedra. Ahora, profesor Patricio Noski, hay de esa versión de la historia que dice, a modo de caricatura, no, los españoles realmente vinieron a América a robar plata para solventar sus guerras europeas y de paso para disimular, hacerse lo bueno, evangelizaron, pusieron universidades. ¿Qué hay de esa versión? Bueno, vamos por partes. En realidad, cuando España se va, deja 25 universidades y 14 colegios mayores. Cuando Inglaterra se expulsa de las 13 colonias, Harvard estaba empezando. Y lo mismo le pasó en la India, que la primera universidad de Bombay fue ya muy avanzado, digamos, el latrocinio británico. Vos tomás, qué sé yo, en Australia, por ejemplo, la península de Tasmania, ¿no es cierto?, tan conocida por un dibujo animado. Y la península de Tasmania los ingleses aprovechaban justamente para acorralar a los nativos y masacrarlos. Entonces, donde los ingleses pisaban, en América también, no dejaban a nadie vivo, es más, yo creo que no se salvaba ni Pocahontas. Es más, la historia de Pocahontas es una historia robada. Pero vuelvo a tu pregunta oficial. En realidad, de la moneda producida y de las riquezas producidas, donde los pueblos, como te digo, saltan del Neolítico a la Edad Moderna y aprenden a construir viviendas y conocen medicina y aprenden a escribir sus idiomas, porque las lenguas aborígenes eran ágrafas y ya se iban modificando de pueblo en pueblo, entonces ni siquiera guardaban unidad. El español se convierte en la lengua franca para que todos los pueblos de América se entiendan, pero España nunca combatió las lenguas aborígenes. El 80% de la riqueza producida queda en América, el 20% sí se utilizó, que España lo utilizó para las guerras con el mundo protestante. Yo te diría que España, cuando uno ve los números de la economía española del siglo XVI, XVII, XVIII, es bastante dudoso cuánto se enriquecieron ellos con América, pero sí dejaron una América distinta que colmó de sueños a millones de almas que lograron desarrollarse. Ahora te decía, tal fue la mimetización de la nobleza azteca y de la incaica con la civilización española, donde ellos abandonan sus costumbres salvajes y adhieren a la cristiandad y adhieren a una lengua que les permitía entenderse unos con otros, y ven que ahora, en vez de matarse, en vez de someter a un pueblo para comérselos, pueden comercializar con todo el continente y con Filipinas, porque acuérdate que los indios no tenían conciencia de continente. Un indio tenía conciencia de su tribu y un poquito más, no tenían conciencia de distancia, no sabían que estaban en continentes separados, que había otros continentes, no tenían idea que existía Europa ni que existía Asia. Se cambian radicalmente en 2 o 3 generaciones. Entonces así que, por ejemplo, la casa de Moctezuma se convierte en los mayores defensores de la impronta española en América, a punto tal que luego uno de los Moctezuma recibe el Toisón de Oro, que es la condecoración más importante de la nobleza europea y que la otorga el rey de España, que autoriza al que la aporta a hablar en nombre del rey. Y luego hay un Moctezuma que, por ejemplo, muchos hicieron carrera en España, fue virrey de Navarra, porque el virreinato existía en España también, España peninsular, todos éramos Españas en realidad. Navarra fue un virreinato gobernado por un Moctezuma. La Guardia Civil Española, que para los argentinos sería equivalente a la Gendarmería Nacional o los Carabineros de Chile, fue fundada por el conde duque de Moctezuma, creo que es Ahumada de Moctezuma. Entonces, y luego, cuando vienen los movimientos revolucionarios en México, el alcalde de Ciudad de México era el conde Cano y Moctezuma, que se opone, dice, esto es una barbaridad, ¿en qué vamos a caer? 3 siglos atrás nuestros antepasados se mataban y se comían unos a otros. Hemos logrado un imperio. Este imperio hay que continuarlo y hay que consolidarlo, porque Europa no se hizo en un día, ¿cierto? España se unifica cuando está descubriendo América, en 1492. Entonces, en enero de 1492 recuperan Granada. En octubre conocen América. Y unos años después se suma Navarra al Reino de España. Pero Navarra se suma a la corona española
después del descubrimiento de América. Y ya con Felipe II se suma Portugal, ¿es cierto? Que ahí es donde se puede decir que, bueno, en realidad cuando se suma Navarra se dice España toda ha sido restituida, ¿no? España toda civil restituta es, pero para mí se restituye completamente cuando se suma Portugal. Entonces, ya se tiene un dominio concreto sobre los Pirineos. Entonces, en realidad hay que decir que todo esto era una sola gran nación. Pero España le llevó mucho tiempo. Francia, por ejemplo, no se consolidó en un día. La monarquía francesa tuvo que unificar 8 culturas distintas y estuvieron un milenio construyendo hasta que todo eso se consolidó. Entonces, acá faltaba no menos de un siglo de consolidación cultural y civilizatoria. Ustedes piensen que todavía hoy hay lugares de Colombia o de la Patagonia Argentina donde la civilización es escasa. Entonces, fíjense, hoy, 2018, imagínense en el año 1810, 1816, 1821, faltaba muchísimo. Entonces, acá se necesitaba, porque la civilización es esa sumatoria de usos, hábitos, costumbres, dogmas religiosos, leyes, lengua, que van haciendo que un pueblo sea realmente libre. Cuando la civilización y la libertad están en perfecto equilibrio, tenemos una civilización consolidada. Cuando la libertad es mayor que la civilización, caemos en la anarquía. Y nosotros lamentablemente caímos en la anarquía. Nosotros no mantuvimos ese ethos español. En esto hay que ver un poquito a los griegos, ¿no? El telos es la tierra, pero lo que marcaba la pertenencia a la tierra era ese ethos español que nos permitía lo que los griegos llaman el pathos, ¿no? La empatía con los demás pueblos de América. Y todo eso como estaba coronado con el logos, con la religión, con el saber que provenía de la revelación religiosa, ¿no es cierto? Entonces, todos los pueblos de América, además, se definían por la religión. Vos le preguntás a un filipino, a un mexicano, a un californiano, a un uruguayo, usando los gentilicios de hoy, que no se usaban en aquel momento, no existían. ¿Usted qué es? Todos te hubieran dicho, soy católico y súbdito del rey. Lo español era como secundario. El rey era lo que nos unía, y nos unía por la religión. Entonces, todos los consideramos, o castellanos los consideramos, pero los consideramos en cuanto a que pertenecíamos a una misma religión. Eso es lo que nos unifica. Por eso, cuidado, porque también en España la advertencia, el día que España deje de ser, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, Martillo de Ejes, Espada de Roma, Luz de Trento y Cuna de San Ignacio, van a caer en los reinos de taifas y en estos separatismos que hoy España los está sufriendo. ¿Por qué? Porque las naciones, a ver, se identifican o tienen una identidad religiosa o un sustitutivo de la misma. Por ejemplo, el hombre nuevo soviético duró 70 años, en base a una fuerte tiranía, decenas de millones de muertos, empobrecimiento, hambrunas feroces, guerras mundiales. No funcionó el hombre nuevo soviético. Pero porque las naciones se identifican por una identidad religiosa. Irán, dentro de la cosmovisión islámica, tiene una fuerte identificación religiosa. Japón, con el shintoísmo, ¿no es cierto?, tienen una identificación. Y nosotros la teníamos con la catolicidad. Las naciones del norte de Europa, el luteranismo se ha ido desdibujando en poco tiempo, y además se fueron empobreciendo a naciones mucho más pobres que las nuestras. Nosotros nos empobrecimos el día que abandonamos esa identidad. Por eso el Papa Pío VII, en una encíclica Et Longissimus de 1816, enero de 1816, 6 meses antes de la declaración de la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, advierte, cuidado, que toda esta revolución está manejada impulsada por los enemigos de siempre. No puede decir, bueno, pero los reyes de España cometían errores en aquel momento, sí, miles. Pero ¿saben qué? Los presidentes, y me ciño a la Argentina, todos cometen errores. Uno es peor que otro. Cada presidente que se va con el desprecio de por lo menos la mitad de la población. Se va con el desprecio. No que dice, bueno, la mitad lo aprueba y la otra mitad lo respeta. No, se van con el desprecio. A veces hasta se van con el odio de la población. Uno tras otro, y no cambia nunca. Entonces, si es por eso,
Argentina se tendría que separar en 20 partes, pero creo que lo mismo le pasa a otros países de América, porque cuando los mexicanos hablan de la corrupción de México, no hablemos de hoy lo que está pasando en Venezuela, que es un caos, y lo que ocurre en otros países sigue repitiéndose ese karma, esa carga espantosa donde se repite y se repite en un eterno retorno de errores, donde siempre terminamos cayendo en que hay un principio, un génesis en nuestra historia que estuvo mal y del cual no podemos salir. Profesor Sí. Patricio Lons, 55 minutos de reportaje de una extensa y rica clase magistral de historia real, sudamericana y mundial. Me parece una buena idea ir cerrando este reportaje preguntándole acerca de por qué en el vocabulario común mezclamos tanto lo ibérico, lo castellano y lo español. ¿Cuál es la definición real de cada uno de esos tres aspectos? ¿Por qué los confundimos tanto? ¿O está bien que lo hagamos? Lo ibérico, lo español. Yo creo que en el fondo y lo castellano. terminan siendo de hecho sinónimos. Yo estoy ibérico, eran los primeros pueblos, pero yo, Roma también le llama, cuando encuentra lo que hoy es Cataluña, le llama los castellani también. Castilla era el reino más importante. Hispania era un término ya original también, de la época de Roma. Podemos decir que España, digamos, primero tiene un primer nacimiento gracias a Roma. Y luego ya con los reyes visigodos, con Recaredos, y no me falla la memoria, en 589, 8 de mayo de 589, el tercer concilio de Toledo, se consolida. Luego San Isidoro de Sevilla, te ayuda a consolidar. Luego vienen 780 años de lucha contra el Islam, y los reyes católicos logran consolidarlo. Pero en ese periodo de 7 siglos tenemos muchísimos procesos de consolidación. Esa batalla grandiosa de Nava de Tolosa en 1212, ¿no es cierto? Donde los pueblos ibéricos, o españoles, o castellanos, había navarros también, gritaban Santiago y Cierra España. Grito con el cual luchaban los criollos americanos en las invasiones inglesas. Por eso digo, de aquellas inundaciones tenemos estos lodos de hoy. De la trágica separación y desastre económico tenemos el desastre económico hispanoamericano de hoy. Entonces, yo creo que no está mal. Pero bueno, vamos a decir que son pueblos españoles. Y está muy mal que digamos América Latina. Tenemos que decir América Española o Hispanoamérica. Y tienen que saber mis colegas argentinos que acá no hubo guerra entre España y Argentina. Si quieren buscar una declaración de guerra con ese nombre, les puedo asegurar que pueden buscar todos los archivos, tanto los archivos de India como acá el Archivo General de la Nación, nunca van a encontrar semejante dislate porque nunca existió. Los revolucionarios nunca decían eso. Así que creo que lo que tenemos que ver es que somos pueblos unidos y te quiero cerrar con esto. En la guerra de Malvinas, el teniente Roberto Néstor Esteves, comando del ejército argentino, soldado de élite, se destaca en combate, es herido, creo que pierde un ojo, sigue combatiendo, pierde un brazo, sigue combatiendo, para que ya sus soldados subordinados, que muchos estaban heridos, se pudiesen retirar. Mantuvo la línea hasta que muere en combate. Pero deja una carta dirigida a su padre, que yo le recomiendo a todos los que me estén viendo que busquen la carta del teniente Esteves a su padre en la guerra de Malvinas. La van a encontrar en todas las redes, en todos los buscadores, YouTube y Google. Él dice: papá, en medio de todo un texto, dice: gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Yo creo que en esa frase, estimados amigos, el teniente Esteves, muerto en combate en la guerra del Atlántico Sur contra el invasor inglés, define lo que es la identidad argentina y une las dos banderas. La bandera argentina con los colores de Carlos III, la zapa de Borgoña, que es el color del imperio, y también une a la roja igualda. Así que, queridos amigos, querido Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y espero haber sido de utilidad y divúlguenla. Viralícenla todo lo que puedan. Gracias a España y esperemos ver que los pueblos hispánicos de alguna manera empecemos a colaborar en unificar nuestros esfuerzos. Ya Puerto Rico y Cuba queriendo unificarse, bueno, tal vez nos unifiquemos de otra manera, como amigos, como aliados, con mercado común, tal vez con moneda común, pero pensemos que en la guerra de Malvinas todos los pueblos españoles quisieron venir en ayuda de la República Argentina.
Profesor Patricio Lons, gracias por recibir a la Caja de Pandora. Gracias a vos, Carlos. Hasta luego.